Hoy vamos a desglosar una de las ideas más revolucionarias de la psicología del siglo XX. Se trata de la teoría de la actividad de A.N. Leontiev, una idea que busca, fíjense, unificar la mente, el cuerpo y el mundo en un solo marco coherente. Ok, para entrarle a esto, empecemos con una pregunta que es, pues, fundamental. ¿Será que la mente es nomás un espejo pasivo que refleja el mundo o es más bien una herramienta que usamos para cambiarlo? Esta es justo la tensión que la teoría de la actividad busca resolver. Pero bueno, para entender de verdad por qué esta teoría fue tan revolucionaria, primero hay que ver el problemón que quería solucionar. Y es que a principios del siglo XX, la psicología estaba totalmente partida en dos. Por un lado, estaban los psicólogos que estudiaban la conciencia, el alma, pero de una forma muy subjetiva, sin mucho rigor científico. Y por el otro, los conductistas, que de plano ignoraban la mente. Para ellos era una caja negra, ¿no? Solo les importaba el comportamiento que se podía ver. O sea, eran dos mundos que de verdad no se hablaban. Y miren, el mismo Leontiev lo dijo clarito, la psicología estaba metida en una crisis metodológica bien profunda. Simplemente no había una base sólida para unir el mundo de adentro, el de los pensamientos, con el mundo de afuera, el de las acciones. Hacía falta un puente, sí o sí. ¿Y cuál creen que fue ese puente? Pues justa, la gran idea de Leontiev, el concepto de actividad. Suena simple, ¿verdad? Pero las implicaciones son gigantescas. A ver, pero ¿qué es actividad en este contexto? Ojo, no es nada más hacer cosas y ya. Para Leontiev es como la unidad básica de la vida. Es ese proceso con el que nos conectamos con el mundo, lo cambiamos y al hacerlo, pues nos cambiamos a nosotros mismos. Es esa conexión viva, como él la llamaba, entre quiénes somos y el mundo que nos rodea. Ahora, aquí viene lo bueno. Fíjense cómo Leontiev lo organiza todo en tres niveles. Hasta arriba, en la cima, tenemos la actividad, que se mueve por un motivo, algo grande, como querer obtener un título universitario. Para lograrlo, hacemos acciones que ya tienen metas súper claras y conscientes, como estudiar un capítulo o ir a una clase. Y estas acciones se hacen a través de operaciones, que son cosas que hacemos en automático, sin pensar, como la manera en que los ojos leen la página. La verdad es que es una jerarquía súper útil para entender por qué hacemos lo que hacemos. Ok, entonces, si todo se trata de la actividad y nuestra conexión con el mundo, la pregunta es, ¿de dónde salen los pensamientos? ¿Cómo pasamos del hacer al pensar? Bueno, pues aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Leontiev, que por cierto se basó mucho en el trabajo de Vygotsky, lo explica con un proceso clave, la interiorización. Y es justo lo que suena, ¿eh? Es literalmente el proceso de meter el mundo de afuera hacia adentro, a nuestra mente. A ver, veámoslo con un ejemplo súper sencillo para que quede claro. Primero, un niño necesita, no sé, frijolitos o los dedos para poder contar. Su acción es totalmente externa, ¿cierto? Después, ya no necesita los frijoles, pero empieza a contar en voz alta. Usa el lenguaje, que sigue siendo algo externo. Y finalmente, esa acción como que se dobla hacia adentro, se internaliza y ¡pum! Se vuelve un proceso mental. Ahora el cálculo lo hace todito en su cabeza. La acción de afuera se convirtió en un pensamiento adentro. Y aquí está la idea más, yo diría que más radical de todas, y el ejemplo lo deja clarísimo. O sea, la mente no es como una cubeta vacía que vamos llenando de cosas, no. Según Leontiev, la mente se va formando en ese proceso. Nuestro plano de conciencia se construye gracias a nuestras actividades, no estaba ahí desde antes. Bueno, y si esto ya les pareció interesante, esperen a ver cómo impacta algo todavía más personal. Nuestra propia identidad, nuestra personalidad. Claro, la pregunta es inevitable, ¿no? Si todo lo que pensamos viene de lo que hacemos, entonces, ¿quiénes somos en realidad? Para Leontiev, la respuesta es súper directa. La personalidad no es algo que traemos adentro, como si fueran etiquetas fijas. Para nada, la personalidad es el conjunto, la jerarquía de nuestras actividades principales. Lo que nos define es a qué le dedicamos nuestra vida. Así que el giro aquí es tremendo. En vez del clásico pienso, luego existo, la onda aquí sería algo como actúo en el mundo y por eso soy. Nuestra verdadera esencia está en lo que hacemos, en cómo nos relacionamos y transformamos la realidad. Y con esto vamos llegando al cierre, a la gran conclusión de este análisis. Es una visión del ser humano no como un simple espectador, sino como un creador de su propia realidad y por lo tanto de su propia mente. Entonces, para resumir,
La conciencia no es un espejo pasivo y ya. Es más bien una imagen del mundo que nace de cómo interactuamos con él. Cada vez que cambiamos el mundo con nuestro trabajo, con nuestras relaciones, con lo que sea, estamos literalmente construyendo los cimientos de nuestra propia conciencia. Y bueno, todo esto que hemos platicado sale de esta obra, que es fundamental para entender la psicología del siglo XX. Es un intento súper audaz de resolver esa crisis de la que hablábamos y de darnos una visión unificada de lo que significa ser humano. Una teoría donde pensar, sentir y hacer no son cosas separadas, sino partes de un solo sistema dinámico que es, precisamente, la actividad. Y claro, esto nos deja con una pregunta final, una de esas que se quedan dando vueltas en la cabeza. Si lo que hacemos nos define, si nuestras actividades moldean nuestra conciencia, entonces vale la pena detenerse a pensar qué actividades están moldeando la nuestra, la de cada quien. ¿Las cosas que llenan nuestros días están construyendo la conciencia y la persona que realmente se quiere ser? Ahí se las dejo para la reflexión. Gracias por acompañarme en este análisis.